Hola a todos, Manchester City-Chelsea. Hoy vamos a hablar de esta final de Champions. ¡Empezamos! Poco hubiéramos imaginado al principio de temporada que el Chelsea alcanzaría la final de la Champions 2020-2021. No por plantilla, porque creo que esta es una de las mejores plantillas de Europa, pero sí por sensaciones. Durante el 2020, a principio de temporada, el primer tercio se había mostrado como un equipo muy irregular, como un equipo muy vulnerable, pero la llegada de Tuchel ha transformado este equipo por completo. Frank Lampard era un buen entrenador, pero Tuchel ha encontrado la tecla para hacer rendir y de qué manera a este equipo. Y lo ha hecho en base a un cambio de sistema. Cambió el 4-3-3 típico del Chelsea de Lampard, lo cambió por este especial 3-6-1, en el cual en el medio del campo hay muchas alturas. Era un equipo que tenía muchos problemas defensivos y Tuchel le arregló poniendo mucha gente, protegiendo el carril central con muchos efectivos, los tres centrales, pero también toda esta zona del medio del campo en el cual hay muchos efectivos para poder tener una muy buena primera presión. Tanto es así que desde la llegada de Tuchel en enero, el Chelsea ha adquirido o ha conseguido 21 porterías a cero en menos de 30 partidos. Es un número realmente brutal. Así que la primera característica de este equipo es la gran fortaleza defensiva. Algo que le va a servir mucho en esta final de la Champions, porque algo que tiene este equipo a raíz de todo eso es que es un equipo muy paciente, juega con mucha paciencia, porque sabe administrar muy bien los goles a favor, que es difícil que el rival le pueda hacer daño defensivamente, dados esos números, dada esa complejidad de entrar en este entramado defensivo, y porque tiene muy buena plantilla, tiene muchos recambios. Normalmente Tuchel puede cambiar toda la zona delantera con varios efectivos sin bajar ni la intensidad, ni las piernas, ni la cualidad para poder hacer daño al rival, así que es un equipo paciente, que los partidos largos no le van nada mal. Jugará con paciencia ante un City que tiene que llevar la iniciativa. Es un equipo que también tiene el ritmo muy alto, precisamente por todo eso, porque tiene piernas, porque tiene jugadores jóvenes, porque tiene jugadores implicados y porque Tuchel los coloca muy bien en el terreno de juego, que tienen piernas y tienen intensidad para mantener un ritmo alto durante todo el partido. Así que ya vemos un equipo defensivamente fuerte, con ritmo alto y que presiona muy bien. Es una de sus mayores cualidades. La presión, la primera presión, aprovecha estos efectivos y la capacidad de los dos bandas, de los dos carrileros, juega Azpilicueta, juegue Chilwell, juegue quien juegue, para poder ir arriba pero a la vez poder volver, y esa capacidad de estar protegido con los tres centrales para volcar mucha gente aquí. Además lo hace muy bien. Una de las claves de la final será cómo intentará presionar, cómo ajustará ante el City. Hablaremos de qué posibilidades sistemáticas, qué dibujo puede sacar el City, más allá de ese 4-3-3 con falso 9, pero una de las claves va a ser cómo presionará. El Chelsea presiona muy bien y lo hace volcando a mucha gente al lado, espera que el rival vaya a un lado y cuando está aquí presiona con muchísima gente, dejando libre el lado rival, ¿no? Dejando libre el lado contrario para poder poner mucho énfasis en la zona de recuperación. Es un equipo que, claro, sabe que tiene que presionar muy bien porque cualquier vuelta es un problema, pero que consigue muchísimas veces su objetivo. Y aquí es donde viene la segunda parte del plan. Y es que cuando roba, que son muchas veces, con tanta gente por dentro, tiene la mayoría de veces un pase súper vertical para poder manejar o para poder crear situaciones muy claras de gol, situaciones incluso de mano a mano con el portero rival, porque ya no tiene gente abierta, porque todos los jugadores peligrosos están por dentro y porque cualquier robo, especialmente en las botas de Kanté, en las botas de Jorginho, que son muy efectivos aquí, pueden tener a alguien por delante del balón para poder generar estas ocasiones. Pero luego es que además con el balón tiene armamento para poder tener posesiones largas también, poder ir de banda a banda, de lado a lado, con jugadores de calidad, especialmente Mason Mount, especialmente Pulisic y también los dos jugadores del medio, tanto Jorginho como Kanté, son jugadores que pueden asociarse, también Werner, y los bandas son correctos, con lo cual es un equipo súper versátil y con ello intentará hacer daño al Manchester City. Esa va a ser una de las claves, la capacidad de robo del Chelsea, la capacidad de
de cambiar el juego que pueda tener el Manchester City. Las salidas en transición también son muy buenas, son muy fuertes, no le importa jugar en campo contrario y no le importa jugar en campo propio porque tiene gente rapidísima. Siempre Tuchel quiere tener un efectivo, un jugador que ataque muy bien la profundidad, normalmente es Werner, pero si no va a estar Pulisic para siempre amenazar a la defensa y para poder tener esas transiciones muy buenas. Es un equipo muy bueno en transiciones. Y luego vamos a hablar de los jugadores clave, de los jugadores que pueden ser importantes en esta final. Casi todos en la parte central, porque es un equipo que está formado para ser muy fuerte aquí. La defensa es rigurosa, está bien ubicada, raramente pierde su posicionamiento, nadie. Thiago Silva acostumbra a jugar en el medio, Rudiger en la izquierda y aquí en la derecha hay más versatilidad, con James, con Christensen, con quien sea, pero raramente pierden la posición, así que todos los jugadores más importantes dentro de este engranaje están por dentro. Vamos a hablar de Jorginho, un futbolista que da mucho a este equipo, que es muy del agrado de Tuchel, de hecho es el máximo goleador del equipo, siendo pivote. Kanté, el jugador que juega aquí a su lado, en esta especie de cuadrado a diferentes alturas, en esta especie de 3-6-1 donde hay 4 jugadores interiores. Kanté, que es un futbolista súper completo, es un presionador realmente increíble, acostumbra a robar mucho, pero luego con balón tiene conducciones que saben dividir, que saben atraer, un jugador que tiene mucho más talento de lo que se dice con balón. Y luego estos dos futbolistas, Mason Mount, el jugador de más talento de todo el equipo, el jugador más media punta, con más capacidad para jugar entre líneas y para sacar fútbol. Es el que más dispara también del equipo porque acostumbra a testear al portero rival, pero saca mucho pases clave, sabe generar juego, es el generador de juego más importante de este equipo desde el talento. El otro gran generador es Pulisic, que la posición le va de maravilla, jugando por detrás de Werner, capaz de producir peligro en los carriles interiores, capaz de producir peligro en la profundidad porque es rapidísimo y luego tiene muy buen regate. Es un futbolista que, bueno, a partir de 3/4 de campo es el jugador más peligroso. Mason Mount es el talento para generar fútbol, también peligroso aquí, pero una vez se llega aquí, Pulisic es el jugador más diferencial. Y luego vamos a hablar de Werner o de las posibilidades que hay aquí. El Chelsea tiene muchas diferentes opciones y todas buenas para jugar aquí. Werner, ya sabemos que es un futbolista que ataca muy bien la profundidad, es el máximo asistente de este equipo, a pesar de ser el jugador más adelantado en la mayoría de partidos, porque juega muy bien de cara, porque se mueve muy bien, cae a los lados y acaba centrando. Luego Kai Havertz, que también es un grandísimo futbolista, con capacidad también para generar, para tener gol, para jugar de cara, mucha versatilidad aquí. Y luego Ziyech, que es un futbolista que acostumbra a entrar en las segundas partes y que tiene un gran 1 contra 1, una gran comprensión del juego y que también puede ser importante en esta final. Así que el Chelsea no parte como favorito, pero lo va a poner muy difícil, porque este equipo de Tuchel es un equipo muy distinto al que empezó la temporada. Hace ya algunas temporadas que lo venía persiguiendo, pero esta vez sí el Manchester City va a jugar su primera final de la Champions de toda la historia. Y es que estamos ante la versión más sólida, más compacta del equipo de Guardiola. Sin duda el equipo más en forma del continente a día de hoy. Ya sabemos que en las finales y a un partido puede pasar de todo, pero llega como favorito. Porque, como os decía, es la versión más solvente desde que Guardiola llegó a Manchester. Porque todos los futbolistas entienden perfectamente el juego posicional que busca el técnico, lo tienen interiorizado, tienen capacidad para generar ocasiones, siempre la han tenido, pero además esa contundencia que le faltaba al equipo en las dos áreas la está teniendo durante este curso, tanto para marcar goles en las ocasiones que genera, como para no encajar. Este había sido el gran déficit típicamente de las últimas temporadas de Guardiola, y parece haberlo solucionado, especialmente después de un punto de inflexión muy claro, que es la llegada de Rubén Díaz, un defensor que ha dotado de mucha estabilidad al equipo. Tanto es así que esta edición de la Champions, de los 12 partidos que ha jugado, 8 porterías a 0. Así que, como decimos, un equipo ya muy maduro y con todas las capacidades, tanto ofensivas como defensivas, muy interiorizadas, muy adquiridas. Puntos claves desde la óptica City para esta final. En primer lugar, el sistema. Vamos a ver cómo decide jugar Guardiola, porque hemos visto que en la pizarra es un número 1, para mí es el mejor entrenador del mundo, y hemos visto a un City jugando en 4-3-3, también con doble pivote, 4-2-3-1 a diferentes alturas, pero también hemos visto con 3 centrales. De hecho, el último precedente ante el Chelsea, Guardiola
trata de igualar sistema jugando con 3 centrales para presionar mejor a sus 3 centrales. No le salió bien, con lo cual espero intuyo que no vamos a ver esta versión del Manchester City y que va a optar por jugar como viene haciendo habitualmente, como ha hecho en esta Champions, que es 4-3-3 puro, y creo que con Kevin De Bruyne en el falso 9. Podría jugar con un 9 más declarado y De Bruyne en el interior, pero creo que vamos a ver el falso 9. La primera de las claves es el sistema, la segunda es cómo ajustará la presión, algo que siempre le ha costado al City ante equipos que juegan con 3 centrales y 2 carriles. Siempre ha tratado diferentes soluciones Guardiola y no todas con éxito. Vamos a ver cómo lo hace. Si juegan 4-3-3 es probable que lo pueda hacer con los 3 de arriba, obviamente, sacando un interior arriba y dejando libre al carril alejado. Vamos a ver cómo lo hace, pero el ajuste de la presión va a ser un tema clave. Luego, aprovechar su máxima fortaleza. ¿Cuál es? El talento interior, el juego asociativo que llega a hacer el Manchester City, acumulando mucha gente por dentro, muchas complicidades y mucho juego también variado, es decir, juego corto, juego largo. Va a depender muy mucho la suerte de los Citizen, de la capacidad que tengan para circular rápido y para girar mucho el juego ante un equipo como el Chelsea que acumula mucha gente dentro y que defensivamente es muy sólido. Siempre hay que circular mucho y hay que girar mucho el juego para encontrar situaciones donde haya más espacio. Eso va a ser clave. Y luego, siguiendo y tirando un poco el hilo, es muy probable que el partido se acabe decidiendo en las bandas, donde tenga superioridad City, en clave City. Eso va a ser uno de los objetivos, intentar hacer el 2 contra 1 ante las bandas que solo tienen un hombre o tendrán un hombre del Chelsea. Y aquí tiene varias maneras de hacerlo: 2 contra 1 extremo lateral, con el propio extremo bajando la altura para ver cómo responde el carrilero del Chelsea en este caso, y luego, como decíamos, circulando muy rápido y creando situaciones de aclarado para los extremos para que se puedan jugar este 1 contra 1. Todo eso va a ser clave y todo depende de la capacidad con balón. Sin balón, importantísimo, algo que a Guardiola le gusta cuidar muchísimo, y es la defensa de las transiciones, porque el Chelsea tiene capacidad para tener balón, tiene muy buena plantilla, mucho talento y puede generar posesiones altas de balón, pero sobre todo es temible en las transiciones. En estos robos que acostumbra a hacer en esta zona del medio del campo, el Chelsea acostumbra a apretar o a presionar al hombre en esta zona para luego tener pases verticales hacia aquí. Vamos a ver cómo decide pararlo esto el City, pero será muy importante esta capacidad para poder hacerlo, y siempre lo hace con 3 hombres, siempre le ha gustado hacer con 3 hombres, sea con pivote, sea con uno de los laterales que viene adentro, algo que es sello personal de Guardiola en el Manchester. Tanto para la salida como para el parar las transiciones, le gusta meter a un lateral dentro para tener un pase en la salida y luego para poder parar estas transiciones cuando en ataque uno de los laterales se despliega y el otro queda. Vamos a ver cómo responde para atajar el que es probablemente el mayor peligro del Chelsea. Jugadoras clave, lo sabemos, aquí hay mucho talento, pero si tenemos que citar algunos, sin duda Kevin De Bruyne llega en su mejor versión al partido clave. Phil Foden, que puede jugar en cualquiera de las 2 bandas y que va a ser muy importante para interpretar cuándo venir adentro y cuándo quedar fuera. Y aquí las 2 dudas en la alineación que pueden marcar muy mucho. El pivote puede jugar Rodri, puede jugar Fernandinho. Vamos a ver, es más titular Rodri, pero Fernandinho lo utiliza Guardiola cuando tiene que tirar de temas posicionales, y la final va a ser un día muy importante para la posición. Y luego lateral izquierdo, vamos a ver si decide por Cancelo o por Zinchenko. Todo eso va a ser clave y así afronta la final en clave, en óptica, Manchester City.